mi amigo querido. Mira, esta semana damos inicio a un nuevo trimestre y el tema a lo largo de estos próximos 3 meses tiene que ver con las 2 epístolas de Pedro. Ahora, no nos vamos a perder en los detalles técnicos, históricos de las epístolas. Trataremos más bien de sacar las lecciones espirituales que nos ayuden a vivir victoriosamente mientras Jesús no regrese. Al fin de cuentas, el propósito de las Escrituras es ayudarnos a crecer en la experiencia diaria. Esta semana, por tanto, revisaremos algunos detalles de la vida de Pedro como ser humano, como persona, como cristiano. Porque te digo una cosa, él no era muy diferente de nosotros, de ti y de mí, o tal vez nosotros es que no somos muy diferentes de él. Las mismas luchas, las mismas tentaciones, victorias, derrotas que Pedro tuvo, las tenemos nosotros todos los días. Somos apenas seres humanos que amamos a Jesús, que deseamos andar en las luchas, vencer en las luchas de este mundo, hasta que llegue el final, cuando Cristo regrese y pues nos encuentre victoriosos y firmes. Por lo tanto, observando la vida de Pedro, vamos a aprender mucho. Allí donde Pedro fracasó, nosotros podemos ser victoriosos porque aprendemos una lección de la vida de Pedro. Por ejemplo, lo primero que veremos en el estudio de esta semana en la vida de Pedro es el momento de la pesca milagrosa que está registrada en Lucas 5. Claro, no voy a leer todo el relato porque es muy largo, pero diremos algunas cosas de esta experiencia de Pedro a la orilla del mar. La historia dice que Pedro y sus compañeros estaban secando sus redes cuando Jesús pasó por ahí y los vio. Quiere decir que ya era de mañana, porque los pescadores habían pasado toda la noche pescando y aparentemente habían tenido una noche improductiva, porque si no, no estarían ahí pescando, arreglando sus redes, estarían en el mercado vendiendo sus pescados. En ese momento, cuando ellos estaban ahí remendando sus redes, preparándose para otro día de pesca, en ese momento pasó Jesús. Ahora, no sé si te has dado cuenta que Jesús siempre aparece en la vida de aquellos que se sienten derrotados, que se sienten tristes, fracasados. Tal vez porque en medio de la victoria, ¿sabes? La euforia es tan grande que no tenemos lugar para Dios en nuestra vida. Lo cierto es que Jesús apareció y le pidió a Pedro y sus compañeros que fuesen mar adentro. Evidentemente, a pescar. ¿Para qué iban a ir mar adentro? Ahora, aquellos pescadores eran experientes, pescadores de oficio. Ellos sabían que el mejor momento para pescar era la noche y no el día. Pero ahora Jesús les mandaba ir mar adentro en pleno día, cuando no se podía pescar nada. Y ellos acababan de tener una noche improductiva. Entonces, ¿para qué tendrían que salir a pescar de día si de noche no habían pescado nada? Era una tontería. Las cosas no funcionan de esa manera, pensaron ellos. Pero Pedro respondió, está bien, Señor, iremos en tu nombre. Quiere decir, por respeto a ti. Mira, Pedro a estas alturas, en este momento del diálogo, ya había escuchado predicar a Jesús y sin duda había sido tocado por las palabras de Cristo. Recuerda que minutos antes de este incidente, Jesús le había pedido prestado uno de sus barcos desde donde Jesús predicó. Quiere decir, la experiencia espiritual de Pedro iba creciendo. Primero, había oído las palabras del Maestro. Ahora, delante de la orden de ir mar adentro, Pedro creyó y obedeció, aún sin entender, porque desde el punto de vista humano era imposible pescar de día. Bueno, el resultado de aquella pesca fue extraordinario, porque tuvieron que llamar a los otros pescadores que se habían quedado en la playa, evidentemente. Los tuvieron que llamar, ¿para qué? Para que los ayudaran, porque los peces eran tantos que el relato de Lucas dice que las redes se rompían. Después de esta experiencia extraordinaria, de esta pesca maravillosa, milagrosa, ahí entonces viene la declaración de Pedro registrada en Lucas 5:8. Voy a leer.
en Lucas 5:8. Y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús, exclamando: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Sabes, hay dos pensamientos en este incidente. Primero, el descubrimiento de Cristo para algunos, como Pedro, es lento y progresivo. Primero presta su barco, después oye las palabras de Jesús, después obedece a Jesús aún sin entender y finalmente lo reconoce como Dios y lo adora para enseguida seguirle, que es lo que dice el versículo 10 y 11, los versículos 10 y 11. Dicen: entonces Jesús dijo a Simón: no temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres. Después de sacar las barcas a tierra, los discípulos lo dejaron todo y lo siguieron. El segundo pensamiento es que la comprensión de la naturaleza divina de Cristo me ayuda a entender mi pecaminosidad. Mientras conoces a Jesús apenas teóricamente, te sientes tan bueno que te crees en el derecho de ir apuntándole a todo el mundo su pecado. Pero cuando te acercas a Jesús, cuando entiendes su santidad, ahí te sientes un pobre pecador necesitado de perdón. Eso es lo que pasó con Pedro. Él dijo: apártate de mí, Señor, no soy digno de ti. Yo soy un pecador. ¿Por qué? Porque delante de la santidad del Hijo de Dios, pues él se vio como realmente era. Vamos a la segunda parte. El segundo incidente que estudiaremos de la vida de Pedro es su declaración de que Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo. Este incidente está registrado en Mateo capítulo 16, versículos 13 al 17. Lo voy a leer. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mi amigo querido, la comprensión completa de Jesús como el Mesías fue una revelación del Padre a Pedro. Nadie como ser humano es capaz de comprender los misterios divinos. Cada vez que entramos a estudiar la naturaleza de Cristo debemos sacar las sandalias de nuestros pies porque estamos entrando en terreno santo. Pero ahora, después de entender que Jesús es el Mesías, parece que a Pedro todavía le falta entender la naturaleza del reino de Dios. La naturaleza del reino de Dios no es humana, ¿no? El reino de Dios no es humano, limitado a esta tierra. Es un reino espiritual que vive en esta tierra mientras Jesús no regrese, pero no es un reino material, es espiritual. No tiene que ver simplemente con las cosas de este mundo. Claro que necesita de templos el reino de Dios en esta tierra, necesita una estructura, estadísticas, posesiones materiales, pero el reino de Dios no es material, no es físico. Estas cosas solo son herramientas que el reino de Dios usa mientras esté en la tierra y Cristo no vuelva. Pero Pedro pensaba otra cosa. Por eso le dijo a Jesús que no necesitaba sufrir, porque después de la confesión maravillosa de Pedro de que tú eres el Hijo de Dios, Jesús empezó a hablar de su sufrimiento. Empezó a hablar de por qué había venido al mundo, de que se dirigía a la cruz. Y ahí Pedro le dice que no necesita sufrir. Y entonces el maestro le respondió lo que está registrado en el versículo 21. Voy a leer. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Qué terrible, ¿sabes? Un minuto antes, Pedro acababa de hacer una declaración extraordinaria de fe. Y un minuto después, era un instrumento del demonio para tentar a Jesús. Pedro tenía la mejor intención de ser un siervo de Dios.
pero su mente era una mente materialista que solo pensaba en las cosas de esta tierra. Esto nos prueba que nuestra confianza solo puede estar depositada en Jesucristo. Porque nosotros también, a pesar de ser bien intencionados, y aquí me estoy incluyendo yo como pastor, aquí estoy incluyendo a los ancianos de iglesia, a todos los miembros de iglesia, a pesar de ser bien intencionados, de querer ir al cielo con Jesucristo, a pesar de amarlo, podemos estar tan hundidos en este mundo materialista que muchas veces confundimos al reino de Dios con el reino de los hombres. Y así como Pedro, podemos estar siendo instrumentos de Satanás dentro de una obra tan sagrada como es la obra de Dios en esta tierra. El tercer incidente de Pedro que veremos esta semana sucedió una noche en el mar de Galilea. Estamos entrando aquí a la tercera parte de la lección. Aquella noche había tempestad, truenos, relámpagos, oscuridad, vientos contrarios y olas gigantescas. Cualquiera pensaría que estos fenómenos físicos eran los problemas que los discípulos estaban enfrentando esa noche. Y no hay duda de que esos fenómenos estaban presentes, eran reales, no eran imaginación de ellos. Esos fenómenos físicos, truenos, vientos contrarios, oscuridad, tempestad, estaban allí, presentes, eran innegables. Pero el verdadero problema de los discípulos no era la tempestad, era el miedo. Tanto así que cuando Jesús apareció, no hizo desaparecer la tempestad, sino que les dijo, yo soy, no tengáis miedo. Un minuto después que Jesús arrancara el temor, el miedo del corazón de Pedro, éste empezó a andar por encima del agua. Quiere decir, los fenómenos físicos continuaban, pero el verdadero problema había sido acabado. Ahora Pedro ya no tenía miedo y fue capaz de andar por encima del agua. Nadie camina por sobre las aguas. Esto es imposible. Desde el punto de vista humano, es imposible. Pero lo que este incidente nos enseña es que cuando Jesús saca el miedo de nuestro corazón, somos capaces de hacer cualquier cosa, cosas aparentemente imposibles. Bueno, las cosas iban bien con Pedro, andando por encima del mar, hasta que quitó los ojos de Jesús y los colocó de nuevo en los aparentes problemas climatológicos. El texto dice que vio el viento y tuvo miedo. Te digo una cosa, esta vida está llena de problemas. Problemas financieros, familiares, profesionales, existenciales, relacionales, en fin. Problemas son parte de nuestro diario de vivir, pero el verdadero problema es el miedo. El primer resultado del pecado de Adán y Eva fue el miedo. Por eso cuando vamos a Jesús, lo primero que Él nos da es la paz, que es lo contrario del miedo. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, siguiendo con la historia de Pedro, Jesús podría haber cuidado para que Pedro no se hundiera en el mar cuando estaba andando por encima de las aguas. Pero necesitaba enseñarle a Pedro una lección y a nosotros también. La lección de que nuestra única garantía, nuestra única seguridad de que un día llegaremos al puerto seguro es Él, Cristo. No importa cuántas veces podamos estar al punto de ahogarnos, Él siempre está dispuesto a extendernos la mano y ayudarnos. Esta es tal vez la más grande lección que necesitamos aprender. Nuestra única seguridad es Cristo. Solo que decir Cristo es fácil. Solo que esta seguridad, esta confianza, permanecer en Cristo, involucra 3 actividades reales y a veces dolorosas. El orar constantemente, estudiar la palabra de Dios constantemente todos los días y buscar a una persona y traerla a Jesús. Sin eso no hay el permanecer en Cristo, no hay el andar con Cristo, no hay el hacer de Jesús el centro de la experiencia. Porque esa expresión, hacer de Jesús el centro de la experiencia, no es algo teórico, es algo real, es algo práctico. Vamos ahora a la cuarta parte de este estudio. Aquí hablaremos sobre la negación de Pedro. Cuando Pedro dijo, yo no conozco al Señor Jesús, aquel fue
un fracaso calamitoso. Él, el autosuficiente Pedro, aquel que cuando el maestro les anunció que vendrían tiempos peligrosos, que el pastor sería herido y las ovejas serían esparcidas, que algunos hasta le negarían, ese Pedro orgulloso miró con soberbia a sus compañeros y le dijo a Jesús: Señor, tal vez estos te abandonen, pero yo nunca. Pobre Pedro. El gallo no había cantado 2 veces y él ya lo había negado 3 veces. Negar a Jesús. El tremendo Pedro negó a Jesús. El hombre que reconoció la naturaleza de Cristo negó a Jesús. El hombre que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo lo negó. Tú y yo amamos a Jesús con todo nuestro corazón. ¿Y cuántas veces lo negamos? No con palabras, con nuestras actitudes, con nuestra falta de fe. ¿Cómo te atreves a decir que conoces a Jesús cuando en el momento del dolor la primera idea que sube a tu mente es que Jesús te abandonó? Negar a Jesús. Por eso la Biblia dice: si alguien piensa que está seguro, cuidado, porque puede caer. Nuestra única seguridad es Cristo. Vamos ahora a la última parte de la lección. Aquí veremos el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿Sabes que este versículo ha sido siempre un versículo controvertido? Porque es evidente que Pedro, cuando revisas la historia, es el libro de los Hechos de los Apóstoles, inclusive la vida de los discípulos con Cristo, vas a notar que Pedro era prominente, quiere decir, era un líder, fue uno de los líderes de la iglesia primitiva. Pero muchos cristianos sinceros han tomado este versículo para decir que Pedro fue el primer papa. Ahora, esto no tiene ningún fundamento bíblico. Pedro no es la roca sobre la cual fue fundada la iglesia. El contexto afirma lo contrario. Recuerda que este es el versículo 18 del capítulo 16, y el versículo 18 viene después del 16 y del 17, donde se registra la confesión de Pedro de que Cristo es el Mesías. El Mesías es el fundamento de la iglesia, no Pedro. Jesús es el principio de todo en la creación y también en el establecimiento de la iglesia. El propio Pedro dijo delante de las autoridades del concilio, cuando fue preso, lo que está registrado en Hechos 4, versículos 8 al 12. Voy a leer. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Pablo, hablando de la experiencia del pueblo de Israel en el desierto, también confirma la misma verdad en 1 Corintios capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Y más adelante, en Efesios 2:20, Pablo reafirma: y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. Como puedes ver, en ningún lugar de la Biblia se hace referencia al ser humano como la roca. Todo lo contrario. El salmista dice en el Salmo 103, versículos 13 y 14, el Señor se compadece de los que le honran con la misma compasión del Padre por sus hijos, pues Él sabe de qué estamos hechos, de qué estamos hechos. Él bien sabe que estamos hechos de polvo. Pero Jesús dijo más. Dijo que si Él era el fundamento, la roca eterna, la piedra angular de la iglesia,
las fuerzas del infierno no prevalecerían contra ella. Y así ha sido a lo largo de los siglos. Las fuerzas del mal han atacado a la iglesia, pero la iglesia siempre ha triunfado porque el fundamento no es ningún ser humano, es Cristo. Pues que tu confianza, tu esperanza, tu seguridad de victoria esté depositada en Jesús. Que Dios te bendiga.